En breve comienza tu programa Cambios. Cambios, el programa que propone un giro y un mejor sentido a tu vida. Conduce Eric Riveros y suena aquí, en Inicia Radio. Muy buenos días, ¿cómo están, queridos, queridas? Aquí estamos en Cambios, acompañándoles a esta hora de la mañana. Son exactamente las 9:14 de este jueves 11. ¿O estoy equivocado? No, jueves 10. Ahí sí, eso. Jueves 10, ahí me ayudó Fernando, jueves 10 de noviembre, avanzando rápidamente en el mes de noviembre, queriendo acompañarles con buena música, por supuesto con un buen contenido. Estamos hablando en esta temporada de programas y para finalizar el año de decisiones, cómo tomar decisiones. Son muchos caminos los que se nos ponen por delante. ¿Cuál es el correcto? ¿Cómo decidimos por el mejor? ¿Cuál es ese camino que debemos andar, con el que debemos manejar nuestras decisiones o por dónde debemos manejar nuestras decisiones? Si usted quiere tomar decisiones sabias, entonces Dios le proveerá a través de la Biblia, del conocimiento suficiente y de las herramientas necesarias para poder decidir. Y también en nuestra relación con Él, Él nos dará sabiduría que viene de lo alto. Y ante momentos cruciales de mi vida, de tu vida, entonces podremos salir airosos ante esos desafíos. ¿Por qué? Porque las decisiones vienen de la mano de la sabiduría que viene de Dios. De eso y mucho más estamos hablando en esta temporada de programas. Si usted quiere compartir la transmisión, tenemos un grupo ya de personas que nos están mirando a través del fanpage Inicia Radio. Usted puede compartir esta transmisión para que lleguemos con este mensaje tan importante. Estamos terminando el año, nos quedan solo 2 meses de este 2022 y hay que terminarlo bien, redimir el tiempo, hacer las cosas de la manera, de la buena forma, y para eso tenemos que tomar decisiones. Somos el resultado de las decisiones que hemos tomado ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Por eso, de ahí la importancia de hablar de decisiones y, ¿por qué no?, desde el punto de vista bíblico. ¿Qué le parece si hablamos de los principios bíblicos que nos harán tomar decisiones sabias? En este caso, sabiduría para tomar decisiones. Usted puede escucharnos, seguirnos y ver a través de las diferentes plataformas y medios por los cuales Inicia Radio hace posible su programación. Y está el fanpage en Facebook, como les decía. También está VTR Cable 670. Tenemos el medio de la descarga gratuita de la aplicación a través de los sistemas Google Play, Apple Store, sistemas iOS y Android. Las plataformas de descarga son Google Play, Apple Store, y usted puede descargar gratuitamente la aplicación de Inicia Radio, estar conectado con nosotros 24/7, contigo siempre, Inicia Radio. Tenemos también, por supuesto, en www.iniciaradio.cl toda la información de las 15 radioemisoras que son parte del territorio nacional desde Antofagasta a Punta Arenas y que pertenecen a la familia de Inicia Radio. Si usted vive fuera de Santiago, puede escuchar la radio, puede escuchar el programa Cambios por la radio de su auto, por la radio de su casa o por la radio sintonizador digital de radio de su celular. Entre a www.iniciaradio.cl y encontrará ahí toda la información. También la misión, visión, locutores, programas, cómo hacerse parte del equipo patrocinador. Ahí están todas las informaciones del departamento de marketing de la radio. No se me olvida nada. Solamente quiero decirles que estoy contento porque tenemos muchos años ya nosotros en la transmisión, en la puesta al aire. Está con nosotros Fernando el día de hoy y él trabaja desde que yo tengo uso de razón ahí en la radio, así que estamos desde el comienzo juntos, estamos disfrutando de todo lo que es la programación de Inicia Radio. Y también dentro de nuestro programa Cambios tenemos buena música. Hoy nos acompaña un clásico de Cualo Zamorano, Digo Sí, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Eric Riveros enciende su micrófono para exprimir al máximo tu mañana. Estás en Cambios por Inicia Radio e iniciaradio.cl. Estás en Cambios a través de Inicia Radio, iniciaradio.cl. Ahí puedes compartir con nosotros todo lo que el programa trae para ti. Contenido, temático. Recuerde que para escuchar el programa Cambio usted tiene que tener siempre a la mano una libreta de apuntes y su lápiz, o una libreta de apuntes en su celular para que no se le escape nada de lo que estamos aprendiendo juntos. Y de decisiones es que estamos hablando, y no le tenga miedo a los cambios, porque ellos vienen de la mano de las decisiones. Ahora, si hemos tomado malas decisiones, es claro y por supuesto que vamos a tener ciertos temores, ciertos miedos, pero si sabemos y tomamos conciencia
con sabiduría las decisiones que tenemos por delante, con sabiduría que viene de Dios, entonces esos cambios serán correctos, serán buenos y serán quizás no tan rápidos, paulatinos, pero serán permanentes, cambios permanentes en nuestro carácter, cambios permanentes en nuestra vida, cambios que son necesarios para poder avanzar y pavimentar un futuro de esperanza. Teníamos ahí a Koalo Zamorano cantando de manera positiva, digo sí, sí a la voluntad de Dios. Recuerda que hablamos sobre la voluntad individual, sobre la voluntad moral, sobre la voluntad soberana. Bueno, sí a todo lo que Dios quiera para nosotros. E incluso debemos saber tomar decisiones aun cuando no tengamos una orden directa desde la Biblia o por parte de Dios para nosotros. Debemos hacer uso de la sabiduría. Me encantan las historias de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, como se llama en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el verso 25 y 26, Pablo habla sobre la decisión que tomaron todas las iglesias para el entonces, iglesia de Antioquía, iglesia de Éfeso, de Tesalónica y todas las iglesias que se habían levantado en los tiempos de los apóstoles, de poder hacer una ofrenda, levantar una ofrenda en pro y en ayuda de la primera iglesia que se había constituido en Jerusalén, porque estaban pasando por momentos difíciles y por crisis económica. Y miren lo que dice Romanos capítulo 15, verso 25, dice: mas yo voy a ustedes a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Miren qué bonita iniciativa. Fue la iglesia madre, era la iglesia madre, pero habían algunos conflictos económicos en ella que hacía que mucha gente pobre perteneciera a Jerusalén. Había una cierta necesidad en cuanto al área financiera. Y las iglesias de Macedonia y de Acaya hicieron una ofrenda en ayuda de sus amigos, de sus hermanos y de sus los que pertenecían a la iglesia, ¿cierto? Los que eran parte del pueblo de Dios. Y allá en Grecia, en Macedonia y en Asia Menor, accedieron por recomendación de Pablo a recoger una ofrenda para enviarla a los creyentes que estaban en Judea y en toda esa situación desesperada de hambre y de necesidad. Y Pablo era el intermediario en esta situación. Yo le explico a modo de introducción que se hizo esa ofrenda desde los hermanos en Grecia, Acaya, Macedonia. Levantaron una ofrenda de ayuda para los pobres de Jerusalén, allá en la provincia y en la región de Judea. Y el intermediario de esta ofrenda era Pablo, el apóstol Pablo. Él era quien había instado a las iglesias a ayudar a la primera iglesia, a la iglesia madre, desde donde habían salido todos, y accedieron. Y el rol de Pablo era ser un facilitador. Y Pablo explicó este rol de la siguiente manera. Luego, dice él en 1 Corintios capítulo 16, versos 3 y 4, cuando yo llegue, daré cartas de presentación a todos los que hayan aprobado y las enviaré a Jerusalén con los donativos que se hayan recogido. Si conviene, miren lo que dice, si conviene, yo también iré y acompañaré a los que llevarán la ofrenda. O sea, estaba de alguna forma evaluando el viaje, la ida de él con esos donativos a Jerusalén. Y la pregunta es, si lo estaba evaluando, ¿existía la posibilidad que Pablo no fuera? ¿Existía la posibilidad que Pablo fuera? Si había una evaluación de por medio. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento pensando en ir o no ir? Estaba haciendo uso de lo que pensaba que sería mejor. ¿Se recuerdan que en los programas anteriores estuvimos preguntándonos si existía la posibilidad de que nosotros tomáramos decisiones o cuando nos enfrentáramos a un desafío que tomáramos decisiones mediante este pensamiento? ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? Y yo me hago la pregunta, ¿iría Pablo con los mensajeros que llevarían estas donaciones? ¿Sabe cuál es la respuesta? Pablo lo haría si convenía. Mire qué interesante. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. O sea, las decisiones las tomamos nosotros. ¿En base a qué? En base a un pensamiento espiritual. ¿Cuál es ese pensamiento espiritual? Si este viaje a Jerusalén retrasaba a Pablo de su agenda, de lo que él pretendía hacer en otras ciudades, Pablo no lo haría. Si el donativo no era muy grande, Pablo no lo haría. Si el donativo era muy grande, Pablo acompañaría a la delegación que lo llevaría por transparencia, como por la ley de probidad que se habla en Chile. Pablo iría solo si convenía. Si era mucha la ofrenda, Pablo acompañaría, ya que era el facilitador, entonces tendría que entregar esa ofrenda. Si no era muy alta la ofrenda, Pablo no iría a Jerusalén
y no cortaría o no haría ningún tipo de cambio en su agenda ministerial. Se da cuenta cómo Pablo hacía las cosas mediante la conveniencia espiritual. O sea, si esto era conveniente espiritualmente, Pablo tomaría esta decisión de ir a Jerusalén, si no continuaría desarrollando sus labores apostólicas y pastorales en las iglesias que ellos había planteado. ¿Podemos los cristianos tomar decisiones en base a lo que nos conviene? Sí, pero en base a lo que conviene espiritualmente. Ya vamos a ampliar más este concepto dentro del desarrollo del programa. Por el momento quiero recordarles que ayer en horario de 8:30 tuvimos nuestra escuela para discípulos. Estuvo lindo, estamos hablando sobre la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Estamos ya llegando a nuestra 10ª clase, nos quedan 3 semanas y concluimos todo lo que tiene que ver con las clases de la escuela para discípulos. Y también hoy por la noche a las 22:30 horas tenemos nuestra escuela para líderes. Tenemos una participación bien masiva ahí de pastores, líderes, hermanos de otras congregaciones y servidores de nuestra casa. Así que para que usted se entere tardecito, como hay personas desde fuera de Santiago que nos acompañan, entonces por Zoom nosotros hacemos la escuela para líderes. El viernes en el Ministerio Internacional Cambio, que es nuestro patrocinador, queremos que sepas que tenemos nuestra actividad presencial, viernes de servicio devocional. Hay una palabra de Dios para tu vida. Ese día vamos a estar ahí sirviendo en comunión, levantando ofrendas y por supuesto escuchando una palabra de Dios. ¿A qué horas, Eric? A las 19:30 horas, 7:30 de la tarde, tenemos nuestro servicio devocional en la calle Blanco Garcés, número 119, comuna de Estación Central, cerca del Metro Ecuador, Metro San Alberto Hurtado. Estamos a cuadras caminando de la calle Ecuador y de la calle Alameda. Puedes acercarte, no tenemos restricciones, no hay aforo, tenemos más de 200 sillas para esperarte. ¿Quieres conocer al Ministerio Internacional Cambio? Anda mañana viernes desde las 19:30 horas a calle Blanco Garcés 119, comuna de Estación Central. El sábado los jóvenes van a tener una actividad especial, se van al cerro, se juntan en la iglesia, ahí en la calle Blanco Garcés 119 desde las 9 de la mañana y se van a ir al cerro en Maipú a disfrutar de actividad, de adoración, de palabra y de actividades también de carácter más deportivas, de esparcimiento. Así que va a estar lindo eso. No tienen servicio por la tarde, tienen esa actividad de ir al cerro los jóvenes de Generación de Cambio de 15 años a 35. Y el domingo continuamos con nuestros servicios desde las 9:30. Estamos hablando de Libres en Cristo. Sigo predicando ya la 12ª serie de Libres en Cristo y en el segundo servicio estaré predicando de No nos cansemos de hacer el bien, la 3ª serie que estoy predicando a las 12 del mediodía. Vaya, sin aforo, sin mascarilla, sin medidas restrictivas. Estamos ahí con los asientos listos, preparados. Nuestros cultos están completitos. Llegue temprano porque ya nos estamos quedando sin espacio. Así que vaya al Ministerio Internacional Cambio, que es nuestro patrocinador y colaborador. Siga a MIC, siga al Ministerio Internacional Cambio a través de sus plataformas y redes sociales. En Instagram usted nos busca como Ministerios Cambio, ahí subimos reels, subimos pequeños extractos de las prédicas, fotos de la realidad de nuestra iglesia. Si quiere hacerlo por YouTube, Ministerios Cambio, vaya y busque todas las enseñanzas que tenemos desde que iniciamos, ahí están todos los mensajes, las predicaciones. Y por el Facebook tenemos un fanpage, también subimos reels, también subimos historias, fotografías, informaciones de nuestras actividades. En el fanpage Ministerio Internacional Cambio. Vamos a irnos al segundo corte musical. Este viene acompañado de toda la publicidad de Inicia Radio y al regreso saludo a quienes nos están mirando a través de redes sociales y volvemos para seguir tomando decisiones sabias. Enfrentamos la vida con la sabiduría que viene de lo alto. Por aquí la 96.5 Inicia Radio FM. Estamos al aire, estamos juntos, estamos caminando con fe, creyendo que este fin de año va a ser un fin de año maravilloso. Quizás hemos tomado algunas decisiones de las que estamos lamentando las consecuencias, pero nunca es tarde para redimir el tiempo. ¿Sabe que el consejo de Pablo a Timoteo fue este? Redime el tiempo, toma buenas decisiones, sé ejemplo, que nadie tenga en poco tu juventud. A veces uno fracasa, a veces uno toma malas decisiones y los resultados son realmente frustrantes, pero siempre Dios nos dará nuevas oportunidades para salir del hoyo. La Biblia dice que le extiende sus manos y nos saca del lodo cenagoso. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en este caso? Rendirnos, renunciar a nosotros mismos, extender nuestras manos al cielo y pedirle a Dios que tome con su diestra de poder nuestras vidas. Qué linda iniciativa es la que tuvo Pablo, ¿cierto? Qué hermosa iniciativa de poder ayudar. A veces uno dice, me gustaría tener más para poder ayudar más. Y esta es la actitud correcta. Estas son las decisiones correctas. Cuando las personas están pasando por necesidad,
nosotros los que hemos sido bendecidos, nosotros los que tenemos la oportunidad de ayudar a otros, debemos tomar estas decisiones. La Biblia dice, si alguien viene y te pide porque está pasando hambre, dale. Aunque sea un enemigo tuyo, dale de comer a tus enemigos. Siempre, escuche esto, las decisiones de generosidad traerán abundancia y mayores bendiciones para usted y para mí. Hay algunas preguntas que yo me puedo ir haciendo después de ver a Pablo en esta actitud generosa de poder ayudar a la iglesia madre, a la iglesia central, a la iglesia de Jerusalén. Y son algunas preguntas que también van surgiéndome. ¿Cómo es posible que, estando tan ocupado, Pablo decidiera ser un facilitador para traer alimento y provisión a la iglesia de Jerusalén? Y también me surge una pregunta. Voy si es conveniente. ¿A qué se refería Pablo con si era conveniente? Porque Pablo no lo dice cuál es la razón por la que no irá. No lo hace, no hace mención en ninguna de sus cartas, tampoco en el libro de Hechos, cuál era la razón que haría que él determinara lo que era lo conveniente. Pero la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que el tema pasaba por el tamaño de la donación, como yo se lo decía al principio. Si la donación era muy grande, como la de la Teletón, tendría que vestirse de Don Francisco y ir a entregarla allá a los santos de Jerusalén. Pero si la donación no era tan generosa, él enviaría emisarios. Y de esto quiero hablar un poquito más sin dejar de saludar a Liz. ¿Cómo estás, Liz? Qué rico, qué rico ahí en la pizza, ahí de pasadita en la casa de Liz. Cariño para tu esposo, para Aroncito, que nos recibieron con tanto cariño. Fue una visita express, pero ahí estuvimos, gracias. Eso le ayudará mucho a mi esposa también en su negocio. Susan, Sandra, Helen, miren, Helen dice: buenos días mi querido pastor, bendecido día para usted y para mi amada pastora y las hermosas niñas, saludos de parte de Samu, cariños también para Samuel. María Barrientos dice: bendiciones. Roxy, ¿cómo está Roxy? Una de nuestras ministras de altar ahí cuando canta en la iglesia. Hola pastor, aquí escuchando el programa. Gracias, qué bueno. Se tienen que acordar los jóvenes que el pastor está en la radio y se tienen que levantar también a escucharlo. Pauli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Recuperada, cariños a tu familia. Lorena, bendiciones para todos. No sé cómo leer Jiv o Jiv Ran. Amén, pastor Eric. Debe ser alguna persona de un país de allá, de, no sé, del Medio Oriente, por el nombre. Lorena dice amén. Ahí estamos saludando a todos los que nos acompañan a través de la red social Facebook. Comparta la transmisión. Es importante hablar de decisiones, sobre todo cuando estamos terminando un año y tenemos que aprovechar de tomar las mejores decisiones que quedan para comenzar a pavimentar un futuro de esperanza en el 2023. Y yo les decía que cuando Pablo habla de esta ofrenda que levanta para los santos de Jerusalén, él también da algunas declaraciones que son bien especiales con respecto a la decisión que tomaría de ir o no ir a Jerusalén a llevar ese donativo. Y como les decía, él dice así: si conviene, yo también los acompañaré. Y los comentaristas hacen alusión a que esa conveniencia tenía que ver con la magnitud del donativo. Si era pequeño, el regalo no garantizaba la presencia del apóstol, no porque él quisiera demostrar, miren la ofrenda que llevamos, sino porque su agenda ministerial era intensa y no le permitiría ir por una ofrenda pequeña. Si era un gran donativo, entonces por transparencia y por la magnitud de la ofrenda, él tendría que acompañarlos. Miren, hay indicios de esto un poquito, podría ser en el libro de Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Si el regalo era importante, si la bendición, la ofrenda era importante, si era una demostración tangible de la unidad de los judíos, de los gentiles en Cristo, Pablo iría. Eso usted lo puede dejar ver o se dilucida en Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. La donación o la ofrenda que se levantó económica podría servir incluso como un anticipo por la deuda que los gentiles tenían, una deuda espiritual. Yo les recuerdo, la iglesia en Jerusalén fue la iglesia primera que se fundó de la iglesia primitiva. O sea, todas las demás iglesias surgen después de que los santos de Jerusalén envíen misioneros, manden al apóstol, lleven la predicación de la palabra por todos los demás lugares. Entonces, de alguna manera esta ofrenda podría responder a la gratitud por una deuda espiritual que tenían todas las demás iglesias por esta iglesia fundamental, o la primera iglesia, o la fundadora, ¿cierto? Y más allá de lo que Pablo quiso decir con si conviene, resulta claro que ese conviene refleja sabiduría. Pablo no tomaba decisiones a la aventura. Él lo dice, él dice en 1 Corintios: yo no golpeo al aire,
yo doy golpes fuertes al reino de las tinieblas. Mi ministerio tiene sentido, tiene propósito, se proyecta. Yo no soy una persona que improvise. Pablo tomaba decisiones ministeriales en cuanto a su agenda, en cuanto a su influencia ministerial sobre las iglesias de forma sabia. La decisión de Pablo de ir o no ir, si conviene o no conviene, refleja sabiduría. Y esto es lo que queda para nosotros como enseñanza. Las decisiones que están delante de nosotros y que estamos tomando son convenientes, son tomadas a través de la sabiduría. Y esta conveniencia, ¿es una conveniencia para mí o es una conveniencia para la iglesia? Esto es muy importante porque a veces tomamos decisiones que solo nos convienen a nosotros y que no tienen ninguna trascendencia en lo espiritual y que tampoco de ninguna manera afectan positivamente a la congregación a la que nosotros participamos. Miren, en este caso especial de esta ofrenda, una circunstancia todavía desconocida sería el factor decisivo que Pablo no nos habla, pero que haría que Pablo sintiera que algo era conveniente. No hay ninguna pista de que Pablo haya pensado en esto como si fuera un bellona, ¿no? O sea, a ver, si Dios me da una señal voy. No, sencillamente calculaba la mejor manera de usar tiempo y energía para el Señor. Y esto también es muy importante. ¿Cómo estás ocupando los recursos que Dios te ha dado? ¿Lo estás administrando bien? ¿Estás dispensando bien lo que Dios te ha dado? Porque de acuerdo también a la administración de los recursos, de tus energías, de las fuerzas y de la influencia que Dios te ha dado, pueden surgir las decisiones sabias. Mire qué interesante. Calculaba Pablo la mejor manera de utilizar su tiempo y sus energías para el Señor. Y de manera similar, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, dejó a sus papás, recuerda, ahí a salvo en Moab, hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. O sea, no lo había descubierto, pero tomó la decisión de dejar a sus padres en un lugar a salvo y él moverse por sí solo con mayores libertades y posibilidades de ser más rápido para que Saúl no lo matara. Hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Esto usted lo encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 12, verso 3. Tomar una decisión determinada debe ser de la forma más conveniente para servir a Dios. Oiga esto, si nuestras decisiones no incluyen a Dios, no esperemos que sean decisiones sabias. Si nuestras decisiones no buscan honrar a Dios, agradar a Dios, difícilmente la sabiduría dará buenos resultados en nuestra vida. Hay muchas formas de entender cómo se sirve a Dios de manera adecuada y bíblica. Miren, habían algunas cosas que surgían dentro del inicio de la primera iglesia y era la manutención o la mantención de los que vivían en la primera iglesia, y uno de esos grupos eran las viudas, o sea, las mujeres que habían perdido a sus esposos. Y la iglesia determinó el cuidado para las viudas y debiera ser para la iglesia importante aportar para las viudas. Y cuando la iglesia tiene un sostén económico suficiente, debiera poder sostener o aportar algún tipo de ofrenda para las viudas. Y durante los primeros días, los que hicieron el inicio de la iglesia primitiva, cuando decimos la iglesia primitiva, la primera iglesia, la más antigua, de donde surgen todas las demás, durante los inicios de la iglesia, uno de los primeros problemas y desafíos que vivió la iglesia fue la acusación que hicieron los griegos contra los judíos, que se desatendían las viudas griegas, o sea, las gentiles, y se les proveía de mejor manera a las viudas judías. Los judíos de habla griega consideraron que estaban pasando por alto a las viudas en la distribución diaria de alimentos, cuando la iglesia se había comprometido a hacerlo para ambas sin distinción. Eso usted encuentra ese problema en Hechos capítulo 6, verso 1. El asunto se resolvió de la siguiente manera. Miren la sabiduría con la que los apóstoles y la primera iglesia resolvieron el problema de las viudas. Y mire, esto dice el libro de Hechos capítulo 6, versos 2 al 4. Dice, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría. ¿Vio? Llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Acabo de leer Hechos capítulo 6, versos 2 al 4. ¿Qué hicieron los 12? Reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, vamos a solucionar el problema buscando el apoyo
de otros creyentes llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Usted puede notar inmediatamente que el rol de la sabiduría en este proceso para tomar la decisión emerge en dos puntos dentro de esta narración. Primero, lo que hacen los apóstoles es aplicar sabiduría de la misma manera que se presentó el problema. El plan que se adoptó había sido diseñado para aliviar una situación que no estaba bien. Eso fue lo primero. Hay que cubrir una necesidad y necesitamos tener sabiduría para eso. Los apóstoles estaban distraídos. Había mucho trabajo. La iglesia, que en un momento eran 120, se transformó en una iglesia de 5,000. Y ellos se estaban desenfocando de las prioridades que Cristo les había dado, que era la oración y la palabra. Entonces debían hacer algo. Ellos hicieron un análisis del problema y repasaron las tareas y propusieron un plan de corte práctico. ¿Cierto? Dijeron que debían cubrir las necesidades relevantes. Y la segunda aplicación de sabiduría apareció en los requisitos establecidos para estos servidores nuevos o diáconos o prontordiáconos que asumirían obligaciones de estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, además de tener una buena reputación porque iban a ser escogidos por las mismas personas de la iglesia. Esta breve frase, llenos del Espíritu y de sabiduría, hace unir la voluntad moral de Dios y la sabiduría que viene de lo alto. ¿Vieron lo que dijeron? Llenos del Espíritu. Se refiere a estar llenos de justicia y manifestar los frutos del Espíritu. Esto quiere decir que debían ser estos diáconos y estos servidores creyentes maduros. Y llenos de sabiduría describe a alguien que se distingue por ser sabio a la hora de tomar decisiones y conducirse en la vida. En ningún momento se detuvieron los 12 a buscar la voluntad individual de Dios para la solución del problema que llevarían a cabo. Establecieron calificativos adecuados para la tarea que se requería. Reflexionaron de manera espiritual y con sensibilidad personal. Y finalmente dejaron la elección de los hombres en manos de la gente. Ellos dijeron, estos son llenos del Espíritu y estos son llenos de sabiduría. ¡Qué tremendo! Me encanta porque hay una participación de la iglesia a la hora de tomar la decisión. ¿Qué quiere decir esto? En la multitud del consejo está la sabiduría. ¡Wow! ¿Tomas las decisiones solos o consultas? ¿Eres tú solo tomando decisiones o hay más personas incluidas además de Dios? ¿Recibes el consejo de cristianos maduros? ¿Recibes el consejo de otros cristianos de la iglesia? ¿Recibes el consejo de los líderes de la iglesia? El éxito de ese consejo está en la multitud. A veces no tienes que escuchar a tantos, pero sí tienes que escuchar a un par para saber qué es lo mejor que se debe hacer en la situación que te está desafiando. Necesitamos el consejo, necesitamos más de Dios. Esto es lo que canta Miguel Casina. Dame más de ti. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Quiero más de ti. Quiero más de ti es la consigna que debiéramos tener para nosotros tomar decisiones. Tener más de Dios asegura que tomaremos decisiones sabias. Más de Él, menos de nosotros. Más de la multitud del consejo que de nuestras propias emociones a la hora de decidir. Si decidimos por nuestro corazón, te lo aseguro, esa decisión fracasará. El corazón es engañoso. Mi consejo final, rodéate de gente sabia. Rodéate de personas que te puedan ayudar a tomar decisiones. Personas que te conozcan, que conozcan tu realidad. No solo te apoyes en Dios, que es lo más importante. También rodéate de personas, como lo hicieron los apóstoles, que les ayudaron a escoger bien a quienes serían los primeros e importantes servidores de la iglesia. Los diáconos se transformaron en un alivio, en un respiro de libertad para los en el entonces apóstoles cansados y desgastados, que estaban perdiendo el norte, estaban dejando de orar y estaban dejando de predicar a lo que Dios los había llamado. Estaban tomando malas decisiones, no estaban repartiendo el trabajo, pero a través del consejo, a través de la oración, a través del apoyo fundamental de Dios,
que siempre será lo más importante, pero también de gente sabia que escogió a esos hombres para tal tarea, es que se tomó una buena decisión en la primera iglesia. Rodéate de gente sabia. Permítele a Dios que te llene de su sabiduría. Y te aseguro, lo que de aquí adelante te depara serán decisiones que no serán fáciles, pero tendrán resultados como los que tú esperas. Cambios, un mejor camino para tu vida. Nos volvemos a escuchar mañana y cerramos la semana juntos. Dios te bendiga. Buen jueves. Chao, 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 chao. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos mañana de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.